grabado, ¿cierto? Sí, claro que sí. Después se transmite o se manda, se sube a la página web de la institución Ya, y si alguna colega específicamente o una persona específicamente te pide la grabación, se le manda a su correo personal, ¿no? ya, ok. Muy bien, entonces, muy buenas tardes con todos ustedes, colegas, amigos que están acá. La Sociedad Peruana de Nutrición le da la más cordial bienvenida a esta reunión virtual que tenemos con el doctor Samuel Durán. Él es investigador de hace muchísimos años, tiene más de 100 o 200 publicaciones en revistas indexadas de rigurosidad, digamos, aval científico. Trabaja en la universidad, eres egresado de la Universidad de Chile, si no me Concepción, equivoco, de Concepción. de Concepción, ok, y actualmente trabajas en la Universidad San Sebastián, si no me equivoco, Exactamente. ¿verdad? Y eres el director o el coordinador de posgrado, Director del magíster de magíster nutrición en en salud pública. salud pública, sí, muy bien. Bueno, Samuel, te damos la más cordial bienvenida, te doy el paso al micrófono para que ya comencemos tu disertación. Bienvenido, Ya, gracias por estar acá. ok. Deja subir la presentación, espero que no haya problemas. No la veo. Deja cerrar, la voy a cerrar y voy a abrir de nuevo. A ver, vamos a abrirla de nuevo. Vamos a ver si ahora sí, ahora sí. Y tú me dices cuando parta, ¿se escucha bien? Ya. Voy a partir entonces. Sí, Bueno, en primer lugar, sí se escucha bien. gracias por la invitación de poder compartir esta información con respecto a la alimentación y a lo que está ocurriendo ahora durante esta pandemia. Voy a poner acá mi cronómetro para, ya, para ir avanzando sin mayor problema. Bueno, sabemos los datos actuales, que tenemos una gran cantidad de casos en nuestro país y en el mundo. Bueno, Latinoamérica en general, este virus se ha ensañado en nuestro continente, y además, por un lado tenemos problemas de alta población con alta vulnerabilidad que tienen que salir a trabajar pese a las cuarentenas. En nuestro sistema de salud están bastante estresados, teníamos la capacidad logística, y por otro lado tenemos una alta prevalencia de sobrepeso, de enfermedades crónicas que de alguna forma afectan o incrementan el riesgo de un mal pronóstico. Entonces, en vista de eso, no hemos tenido los mejores resultados, todo lo contrario, ha sido bastante complejo. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, es entendida como la adecuación nutricional resultante de un equilibrio entre la oferta de alimentos y los requerimientos nutricionales, la insatisfacción de las necesidades básicas en materia de alimentación, como el aire, el agua y otros factores, constituyen el quehacer de esta inseguridad alimentaria y nutricional. Y esta inseguridad alimentaria y nutricional, por lo general, se observa de modo indirecto por la prevalencia de sus manifestaciones, que a veces son tardías y casi siempre son irreversibles. Eh, Nosotros estamos, quizá muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto con la pandemia? Tiene que ver mucho, porque lo que estamos mirando ahora es un aumento y un estrés importante en la cadena de distribución de los alimentos. En todas las partes del mundo se está incrementando el precio de alimentos básicos. Grandes productores de trigo, por ejemplo, no están exportando las mismas cantidades, lo que está llevando a que los precios internos se incrementen. La ONU advierte sobre una posible pandemia de hambre en Latinoamérica por COVID-19, o sea, estamos pasando una pandemia, ¿cierto?, por este virus, y entre medio nos está llegando una pandemia de hambre. Y la FAO advierte un impacto en la cadena alimentaria. Entonces, estamos con una doble problemática, que de alguna forma vamos a tener este virus por bastante tiempo acá en nuestro continente, y por otro lado vamos a tener
un problema importante de hambre. Lo más terrible, creo yo también, es que nuestros países que son productores de alimentos, Chile, Perú, México, Colombia, Argentina, Brasil, nos hemos dedicado quizá a exportar alimentos de muy alta calidad, pero lamentablemente no generamos alimentos suficientes para nuestra población. Llámese el caso, por ejemplo, en Chile, los lácteos, las carnes, los granos se están importando. Las legumbres, que era muy común el cultivo en la década del 80, actualmente el 90% de las legumbres son importadas desde Canadá y desde Argentina. La gente no lo sabe, la gente no tiene idea porque sigue viendo las legumbres, pero no sabe que los campos no están produciendo legumbres. Y probablemente en Perú está pasando cosas similares, donde se está dejando de un lado la agricultura tradicional y se está importando mucho. Pero cuando estamos con estos sistemas muy estresados, donde hay países que están requiriendo más comida que otras y los países no están exportando, vamos a generar un tema de hambre importante. Y por otro lado, la gente que no puede salir a trabajar, ya ha perdido sus fuentes laborales, no va a tener dinero también para comprar alimentos, lo que de alguna forma va a aumentar esta inseguridad alimentaria. Ahora, podemos ver también que los gobiernos, todos de alguna forma, están preocupados de este problema, están tratando de solucionarlo a través de canastas básicas, de voucher, de quizá una transferencia bancaria. Bueno, cada país ha buscado las estrategias y que en general nunca han sido suficientes porque las personas de escasos recursos tienen problemas con la bancarización, no pueden recibir un dinero, tienen que ir al banco a hacer el trámite, por lo tanto aumenta el riesgo de contagio porque tienen que salir de sus casas, o les llega una canasta básica que a veces no tiene todos los alimentos necesarios para estar un mes, por ejemplo, esperando poder salir de sus casas, por lo tanto quizá a la semana ya esta canasta básica se les acaba. En Chile ha pasado muy fuertemente que muchas ferias libres se han cerrado. Las ferias libres son los puntos donde mayor se distribuyen frutas y verduras a nivel nacional y llegan especialmente a los lugares más populares, de menos recursos. Probablemente en Perú esté ocurriendo lo mismo con los mercados de frutas y verduras, donde hay mucha aglomeración, los municipios tienden a cerrarlo. Y uno dice, bueno, existen las aplicaciones, yo llamo, no sé, tengo A, B, C aplicación y me llega la fruta fresca a mi casa. Sí, pero para personas de escasos recursos probablemente las aplicaciones que usted ocupa o que yo ocupo no le sirven. ¿Por qué? O no tiene la cobertura de internet, o no tiene un celular a la mano, o no tiene una tarjeta de crédito que sirve de alguna forma como medio de pago. Entonces ha generado todo un drama de que personas de escasos recursos además no tienen o no les está llegando frutas y verduras frescas. Nosotros partimos y les voy a presentar los resultados preliminares de este voy a presentar 3 resultados en esta presentación. El primero es de seguridad alimentaria y el segundo tiene que ver con cómo ha cambiado la alimentación durante esta pandemia. El primero fue hecho junto a José Moya, que es un nutricionista de la Universidad Católica, y Gloria Prada, que es una doctora nutricionista y doctora en nutrición, que es colombiana, especialista en seguridad alimentaria. Y primero hicimos esta encuesta online, porque no hay forma de hacer encuestas presenciales, con todo lo negativo que puede significar una encuesta online, que de cierto modo son mucho más selectivas, contestan personas de nivel socioeconómico medios altos o gente que tiene acceso a internet y van dejando fuera a personas de menor recursos y van dejando fuera a personas de mayor edad que muchas veces no tienen tanta conectividad. Los resultados interesantes era, por ejemplo, el 27% de las personas nos dicen que está faltando dinero para comprar alimentos. Y imagínense que aquí estamos hablando de personas que tienen acceso a internet, o sea que ya tienen probablemente un nivel de ingreso un poquito superior con respecto a las personas de escasos recursos. El 30% de las frutas y verduras se está pudriendo en sus casas. No sé, yo creo que pasó en todos lados, la gente se volvió loca comprando al principio, mucha de esta comida finalmente terminó en la basura. Ahora, el 10% nos dice que una persona adulta comió menos por falta de dinero, alguien dejó de comer, muchas veces priorizando a los niños.
Ahora, cuando hicimos los análisis de niveles de seguridad alimentaria, educación básica o primaria, media o secundaria y superior universitaria, vemos que donde se concentran los mayores porcentajes de inseguridad alimentaria leve, moderada y severa son los niveles de educación básica o primaria. Si uno compara, por ejemplo, con los datos de educación superior, en leve es un 61%, en superior es un 19%, o sea, una diferencia, bueno, estas diferencias son significativas, no está puesto abajo el valor P. Con respecto al nivel socioeconómico, este es el nivel socioeconómico de autopercepción. Podemos ver que las personas que se perciben como niveles bajos o niveles medios bajos son los que presentan mayor prevalencia de inseguridades alimentarias leves, moderadas y severas. Si uno mira los medio alto y alto, va a observar que en alto precisamente nadie presenta inseguridad alimentaria y en medio alto inseguridad alimentaria leve, probablemente una familia de profesionales que perdió su trabajo y ahora ve un poco mermado o tiene que ahorrar o tiene que comprar menos de lo que habitualmente estaba comprando. Con respecto al peso corporal, podemos ver que las personas con sobrepeso, con bajo peso y personas con obesidad, o sea, se genera una curva en U, son las que están presentando una mayor inseguridad alimentaria. En Chile hubo una polémica porque cuando empezaron las ollas comunes y algunos disturbios con respecto a que había hambre y que no había comida, mucha gente polemizó cómo si se ve gente con aparente obesidad, cómo va a decir que tiene hambre, pero la gente desconoce que la gran prevalencia de obesidad en nuestros países se ubica principalmente en personas de menor nivel educativo y en personas de menor nivel socioeconómico. Por lo tanto, es una paradoja, pero probablemente sí es cierto. Personas que están con obesidad, personas que están con bajo peso, son personas que están sufriendo ahora hambre. Ahora, cuando comparamos las según semanas de cuarentena, nosotros llevamos actualmente, ya pasando las 12 semanas de cuarentena, hemos tenido uno de los lugares donde las cuarentenas han sido extremadamente largas. Recién en algunas comunas de Santiago se está pensando en el confinamiento, en el desconfinamiento, pero se está viendo por municipio. En mi caso, lamentablemente tengo que seguir en mi hogar. Llevamos más de 12 semanas y en este estudio solamente llegamos hasta la 5ª semana. Y uno puede ver que en la medida que aumentan las semanas de confinamiento, aumenta significativamente la inseguridad alimentaria. Imagínense si este dato es hasta la 5ª semana, ¿qué pasaría ahora si hubiésemos tenido hasta la semana 10, semana 11, semana 12? Ahora, con respecto a la inseguridad alimentaria y presencia o ausencia de un hijo menor de 10 años, cuando hay niños en el hogar, la inseguridad alimentaria es más prevalente, probablemente asociada a familias de menor recursos. Ahora, la compra también de alimentos es diferente según familias con una buena seguridad alimentaria o familias con inseguridades alimentarias leves, moderadas o graves. En familias con buena seguridad alimentaria, la priorización de compra es básicamente frutas frescas, verduras, carnes, alcohol, frutos secos, entre otros alimentos. En cambio, y de forma significativa, las familias de mayor inseguridad alimentaria que están priorizando arroz o pastas, harinas, en nuestro país harina de trigo, aceite, azúcar y sopas instantáneas. Por lo tanto, las compras son completamente distintas. Una alimentación es básicamente de subsistencia, alimentos ricos en grasa y carbohidratos, que nos entregan energía, ¿cierto? Que nos quitan el hambre, y en cambio familias que tienen mayor ingreso, la preocupación de la compra de alimentos frescos es prioritario. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados a una mayor inseguridad alimentaria? Apareció tener hijo menor de 10 años, como les dije anteriormente, estar cesante, ser dueña de casa, alta priorización en la compra de azúcar, baja priorización en la compra de carne y alta priorización en la compra de harina.
Ahí es una buena pregunta, ¿qué está pasando en el resto de América? Nosotros, hasta hace un par de tiempo atrás, voy a retroceder, no era un tema la seguridad alimentaria, no, ni siquiera se comentaba en un congreso, en revista, no era un tema la inseguridad alimentaria. Creo que ni siquiera hay especialistas o muchos especialistas en el tema, pero de un día para otro vamos a tener que hacernos cargo de esta inseguridad alimentaria que probablemente está para quedarse por un buen tiempo en nuestro país. Ahora, con respecto a la alimentación, ansiedad y apetito durante esta cuarentena, aquí trabajamos con Leslie Landaeta, que es nutricionista, Gabriel González, que es psicólogo. Originalmente este estudio iba a ser con respecto al estallido social. Nosotros tuvimos un estallido social muy fuerte entre octubre y marzo, ¿ya? Nosotros teníamos este proyecto listo para marzo, porque en marzo se reactivaba fuertemente el estallido social, que fue un estallido a nivel nacional, mucha destrucción, etcétera, etcétera. Y teníamos listo para pasar al comité de ética y de un día para otro nos aparece la pandemia y dijimos, se nos arruinó el trabajo. Así que rápidamente cambiamos los objetivos, cambiamos un poco el marco teórico y dijimos, bueno, esto del estallido social que nos mantiene un poco relegados en la casa es muy parecido a la cuarentena que de alguna forma nos va a obligar a quedarnos en casa. Y partimos con este estudio, finalmente llegamos a más de 2.000 entrevistados, estamos en este momento escribiendo los artículos para enviar a las revistas, y bueno, gran parte de las personas estaban con cuarentenas voluntarias en ese momento. En Chile hubo cuarentenas dinámicas, entonces hubo comunas o municipios con cuarentenas obligatorias, en otras no, por eso tuvimos un formato un poco distinto a otros países. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, el consumo de frutas, verduras, lácteos, bebidas, uno ve que se observa un bajo consumo, que este bajo consumo aparentemente es muy parecido a lo que uno puede ver en una encuesta normal, quizá no nos da muchas luces, sin embargo, te lo voy a pasar de largo, cuando uno le empieza a preguntar a las personas qué pasa con el tamaño de las porciones, por ejemplo, cerca del 40% dice que aumentó el tamaño de la porción de comida, de lo que sea. Si ha cambiado la dieta, el 50% indica que ha cambiado la dieta. Vamos a ver si este cambio ha sido un cambio positivo o un cambio negativo, pero refieren a haber un cambio de dieta. Y ahora con respecto al peso corporal, el 44% de las personas indica que ha ganado peso. En Chile la prevalencia de sobrepeso y obesidad supera el 70%. Por lo tanto, que la gente además indique que está ganando peso no es buena información para nosotros, probablemente va a traer secuelas importantes. Ahora, al consultar qué alimentos son los que aumentaron o están aumentando durante esta pandemia, en primer lugar aparece el chocolate, quizá no es este chocolate, no, para los que piensan que es chocolate negro de alta calidad, no, es probablemente este chocolate barato, azucarado, rico en grasas trans. En segundo lugar, todo lo que es dulce o preparaciones dulces dentro del hogar. Tercer lugar, bebidas azucaradas. En cuarto lugar, papas fritas, pero papas fritas caseras. En quinto lugar, recién aparece el primer alimento saludable, que son las frutas. El sexto lugar para el yogur. Y el séptimo lugar para el alcohol. Ahora, ¿cuáles son los alimentos más presentes en nuestra dieta a través de redes sociales? El pan amasado y estos rollitos de canela que debutaron en nuestras mesas. O sea, no hay chileno que no tenga en su red social puesta un pan amasado hecho en casa o un rollito de canela hecho en casa. Probablemente en Perú los alimentos sean distintos, pero hay alimentos que de alguna forma están reflejando esta cuarentena y que no son precisamente saludables cuando se consumen en cantidades más excesivas. Ahora, cuando quisimos preguntar por frecuencias semanales de consumo, tenemos acá algunas medias, y si uno piensa, por ejemplo, en fruta, tenemos una media semanal de 6 porciones a la semana, o sea, menos de una al día. Las mujeres consumen un poquito más de 8,6 porciones. En el caso de las verduras, los hombres tampoco alcanzan a una porción diaria, 5,3, debería ser por lo menos una porción diaria, serían 7. En el caso de las mujeres, 7,5.
Y cuando uno mira y va al detalle, por ejemplo, de las galletas, el alcohol, la fritura y la chatarra, que la gente habitualmente dice no ocasional, si sumamos todas estas porciones semana, vamos a tener aproximadamente 1,5 porción semana. Hablando de que todos estos ocasionales finalmente están sumando bastante cantidad de calorías y energía extra. Y en el caso de las bebidas, es cerca de un vaso diario en los hombres y un poquito menos en las mujeres, bebidas azucaradas. No preguntamos por bebidas dietéticas, estas bebidas azucaradas. Ahora, cuando vimos quiénes eran las personas que habían cambiado de peso, son las mismas personas que además indican que habrían aumentado las porciones. O sea, hay aquí una asociación interesante entre aumento de porción, aumento de tamaño de porción y el aumento de peso corporal. Después pasamos a un segundo estudio, este es el tercer estudio, replicamos la información que hicimos en Chile y dijimos, pero ¿qué está pasando a nivel de Iberoamérica? Entonces, rápidamente contactamos a varios colegas de distintos países, de Guatemala, de México, de Panamá, Paraguay, Uruguay, Colombia, México, España, Costa Rica, Perú, Argentina, Ecuador, etc. Y se replicó este estudio, hicimos pequeñas adaptaciones culturales, todo fue muy rápido, no teníamos mucho tiempo para hacer validaciones y 10.000 cosas, porque yo creo que nadie estaba preparado para esto. Si hubiésemos tenido dinero, hubiese sido fantástico haber podido entregar balanzas, por ejemplo, ver el cambio de peso, quizás hacer análisis o ocupar instrumentos de alta precisión, pero fue una pandemia que nos pilló de improviso y sin recursos. Estos estudios han sido absolutamente autofinanciados. Y cuando preguntamos por ¿ha cambiado la alimentación? Los resultados son exactamente iguales que los de Chile. O sea, el 50% indica que cambió la alimentación. Se aumentó o disminuyó la porción. El 30% dice que aumentó la porción, es un poquito menos que a nivel de Chile, lo global. Y el cambio de peso, en Chile era 40, el cambio de peso es un 38,5-39%. O sea, gran parte de la población está aumentando el peso. Hay una pequeña parte que dice que ha disminuido el peso, pero vamos a ver quiénes han aumentado y quiénes han disminuido, y le va a sorprender. Ahora, cuando queremos saber quiénes han aumentado de peso, las mujeres han aumentado más de peso que los hombres, ¿ya? Y cuando preguntamos quiénes han disminuido el peso, son los hombres, de forma significativa, han disminuido el peso comparado con las mujeres. Ahora, cuando queremos saber el tema de educación, vemos que a mayor nivel educativo es menor el porcentaje de personas que declaran haber aumentado el peso. Y cuando queremos saber quiénes disminuyeron el peso, son las personas de mayor nivel educativo quienes indican haber disminuido el peso. O sea, nos estamos separando cada vez más. Probablemente los perfiles de dieta sean completamente distintos entre personas de mayor nivel educativo y de menor nivel educativo. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Cuánto está bien dar para la recaudación de mi amigo que falleció? A ver. Ya, cuando quisimos además seguir analizando con respecto a la calidad de la dieta de los países, nos encontramos que España es el país que tiene la mejor calidad de la dieta. Bueno, ellos tienen la dieta mediterránea, teóricamente el consumo de frutas, verduras, hay toda una promoción fuerte, mucha investigación. ¿Cómo sacamos la calidad de la dieta? Lo que hicimos fue, como estamos preguntando por consumo de lácteos, de frutas, de verduras, de legumbres, de carne, de pescado, de bebida, de comida chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eran como 15 ítems aproximadamente. Lo que nosotros hicimos fue, cuando cumplía la recomendación eran 5 puntos, cuando era una recomendación intermedia eran 3 puntos, y si no la cumplía, o era muy bajo el consumo o no consumo, era 1 punto. Y en alimentos que eran considerados no saludables, por ejemplo las bebidas azucaradas, era el puntaje contrario. Si no consumía, 5 puntos,
Si el consumo era ocasional, vimos cierto rango, era 3 puntos, y si su consumo era frecuente, era 1 punto. ¿Ya? Entonces, sumamos los puntajes y obtuvimos la calidad de la dieta. Bueno, España, dije anteriormente, es el país que presenta la mejor calidad de la dieta, y tenemos a Chile con la peor calidad de la dieta. Podemos ver a Perú con una calidad de dieta intermedia. Bueno, al comparar la calidad de la dieta según sexo y país, podemos ver que las mujeres en todos los países presentan mejor calidad de dieta que los hombres. Probablemente los puntajes de mayor consumo de fruta y mayor consumo de vegetales arrastran el puntaje más alto hacia las mujeres. Por otro lado, el mayor consumo de alcohol en los hombres disminuye este puntaje global y hace que haya esta separación. Recuerden, estamos todavía en los análisis preliminares, falta mucho que seguir analizando. Cuando comparamos, por ejemplo, el consumo de frutas y verduras, recordando que en Latinoamérica somos países que somos ricos y grandes productores de fruta, verdura, bueno, Perú es un gran productor de fruta actualmente. Miremos el dato de Perú. El 90% de las mujeres y el 90,6% de los hombres, usted dirá, ¿cumple la porción de fruta y verdura? No, no cumple el 5 al día. Si uno mira, todos los puntajes son realmente dramáticos. A nivel global de Iberoamérica, esta es una encuesta que de bastante población, el 87% de las mujeres no cumple y el 87% de los hombres no cumple. ¿Ya? Y cuando vamos por países, tenemos el mejor puntaje en España, que con un 76% y un 74% que no cumple, y tenemos a Chile con el peor puntaje, a Panamá con el peor puntaje, que es el 95%, que no está cumpliendo el 5 al día. Entonces, lamentablemente, un continente entero, gran productor de fruta, gran productor de verdura, pero la población no está llegando a las metas de consumo de frutas y verduras. Ahora, ¿qué alimentos aumentaron su consumo en Latinoamérica? En primer lugar, la pastelería casera, o sea, galletas, brownies, queques. Cada país probablemente son distintos. Yo no sé cuáles son la pastelería casera que aumentó en Perú. Mis colegas de allá pueden quizás saberlo. En segundo lugar, a nivel latinoamericano, es el chocolate. En tercer lugar son las frutas. En cuarto lugar son alimentos fritos, pero no las papas fritas. En quinto lugar son las bebidas azucaradas. En sexto lugar son las papas fritas. Y en séptimo lugar son las pizzas. No aparece el alcohol dentro de esto, por lo menos dentro de los primeros 7, de los primeros 8 alimentos. ¿Ya? Es interesante, y vamos a ver más adelante que las diferencias van a ir cambiando también por país. Pero es curioso que el consumo de pastelería sea tan importante. Probablemente es el momento de la familia para generar ciertos breaks o ciertas acciones como donde toda la familia pueda participar, pueda comer algo rico, pueda estar más desestresada, pero el problema está en la gran preparación y la gran frecuencia de estos alimentos comparado con otros. Ahora, cuando queremos ver, por ejemplo, el consumo de pizza, ¿quiénes incorporaron más las pizzas? Los uruguayos, los argentinos y los paraguayos fueron los que incrementaron el consumo de pizza, probablemente por un tema cultural de los ascendientes italianos ahí presentes, incorporando las pizzas preparadas en casa o pizzas compradas también. Si ustedes fijan, por ejemplo, Perú es el país que menos incrementó el consumo de pizza. ¿Sí? Ahora, con respecto al alcohol, Paraguay parece que le gusta el alcohol bastante, Argentina, España, Perú aparece con un bajo consumo, un bajo incremento, no quiere decir un bajo consumo, esto es incremento, porque podría un país tener un alto consumo
pero un bajo incremento durante este periodo. Y podemos tener países de bajo consumo, pero con altos incrementos, ¿ya? Ahora, con respecto al yogurt, bueno, Chile aumentó bastante el consumo de yogurt, México, Ecuador, Perú aparece como intermedio. Con respecto al consumo de papas fritas, tenemos a México, a Chile, Perú también aparece, pero ya a un nivel intermedio en lo que es incremento, aumento de consumo de papas fritas. Con respecto al consumo de frutas, aquí tenemos un buen dato para Perú. Primero fue Guatemala, México, tenemos a Perú, Ecuador, Colombia, donde incrementó el consumo de fruta. Yo creo que eso es un punto positivo. Aumentó en el 10% de las personas indican que ha aumentado el consumo de fruta. Con respecto al consumo de legumbres, este incremento no pasa del 7% en Perú, donde más incrementó fue en Ecuador, en Guatemala y en México, probablemente por una tradición importante de consumo de legumbres. Con respecto a alimentos fritos, tenemos a Paraguay, Guatemala, México y Chile con aumento de importantes alimentos fritos. En el caso de Perú es cercano al 7% de este incremento. Con respecto al consumo de chocolates, bueno, Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay incrementaron bastante. Perú se encuentra en la segunda línea, junto con Panamá, Guatemala, Ecuador y Costa Rica, con incremento cercano también al 7%. Ahora, con respecto a las bebidas azucaradas, Guatemala, Paraguay, México y Panamá el mayores ingresos, y después aparece Perú y Chile con ingresos cercano también un incremento del 7%. Ahora, cuando hablamos de pastelería casera, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay son los países de mayores porcentajes de aumento. Podemos mirar que Perú se encuentra junto con Ecuador, Costa Rica y Colombia, y Panamá en el segundo nivel de incremento con un 10%. Algunas conclusiones. Bueno, en primer lugar se observa una creciente inseguridad alimentaria. Esta inseguridad alimentaria que dijimos anteriormente, el estudio nuestro tiene muchos sesgos, porque como son estudios online, no van dirigidos o lamentablemente no llegan a las personas más pobres. Por lo tanto, probablemente los datos serían bastante más altos y bastante más pronunciados que los datos que estamos mostrando actualmente. Y lo otro que fue hecho durante las primeras 5 semanas de esta pandemia, nosotros llevamos 12 semanas. Probablemente si replicáramos estos estudios en otros países, la realidad sería quizá igual o peor. Y yo creo que es un punto importante que trabajar, es el tema de la seguridad alimentaria y cómo de alguna forma los gobiernos se aseguran de que esta seguridad alimentaria se pueda mantener o no se incrementen los valores de inseguridad alimentaria, que es lo que se está temiendo y es lo que está advirtiendo la FAO. Ha aumentado las compras de alimentos de alta densidad energética, especialmente en personas con alta inseguridad alimentaria, azúcar, aceite, harinas, ya básicamente para preparar pan o preparar masas o algunas preparaciones que lleven carbohidratos y lleven grasas para satisfacerle el hambre, pero que finalmente no van a estar ayudando a la mantención de la salud de las personas o una adecuada nutrición. Lo otro, yo creo que es importante que los gobiernos puedan de alguna forma ayudar a que exista una buena distribución de fruta y verdura en las grandes ciudades especialmente, ¿ya? No puede ser que lugares que se cierren ferias, que se cierren mercados y no tengan acceso a frutas y verduras a las personas que más necesitan frutas y verduras. Hay un aumento de peso de los chilenos de 1/3, el mismo aumento de peso que se observa en los latinoamericanos. Ya hay un aumento también del tamaño, y esto está asociado con el aumento del tamaño de las porciones, y está asociado además con el aumento de alimentos poco saludables. ¿Ya? Hemos dicho que es un poco complejo dar una recomendación de qué hacer en casa, porque finalmente a veces es el momento de la familia de relax, de estar compartiendo algo agradable. Pero yo creo que lo que podemos recomendar es que sea menos frecuente, es que sea menor cantidad, y por otro lado, planificar las compras, aumentar el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, orientar también a la población a tomar elecciones más saludables. Les dejo mis contactos
en Instagram o mi email si tienen alguna duda. En este momento estamos trabajando para enviar los artículos. Todavía no tenemos ningún artículo publicado, llevamos ya un enviado, uno por enviar, estamos trabajando con unos 5 en paralelo y probablemente realicemos un segundo estudio de seguridad alimentaria en Chile, ya pensando en la semana 3 en adelante. Acá hay mucha información que sacar. Yo creo que de alguna forma la labor de las nutricionistas y de la gente especialista en nutrición, en la agricultura, la veterinaria, tiene mucho que decir con respecto a la alimentación y la inseguridad alimentaria, tanto en Chile como en el resto de América. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por tu participación. Ha sido muy clara y precisa lo que nos has presentado el día de hoy. Lo que sí podría yo hacerte una consulta. Sí, encantado. Desde tu vasta experiencia como investigador, como académico, como profesional de la salud sanitaria en el campo de la nutrición, ¿cómo avecinas el futuro en cuanto a la alimentación o la seguridad alimentaria, mejor dicho, después del post-COVID, ¿no? Porque todavía seguimos modo COVID, ¿no? A ver, yo creo que sí, yo creo que va a aumentar la inseguridad alimentaria, especialmente porque mucha gente perdió su fuente laboral. Y no creo que los gobiernos tengan la capacidad de generar bonos o reactivar la economía tan rápidamente. Entonces, esto va a llevar probablemente a un aumento de la inseguridad alimentaria, aumento de lo que es venta de comida callejera, aumento de personas que tienen que, ambulante, la venta ambulante de alimentos, por ejemplo, con todo lo que significa también, porque hay mayor riesgo de intoxicaciones para los consumidores, etcétera. Entonces, yo creo que se vienen tiempos bien complejos para nuestro continente. ¿Y cuál sería el rol desde el sitial que a cada uno de nos toca, estamos laborando, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera una nutricionista que doy atención en un centro de salud de primer nivel de atención, ¿y cuál sería, por ejemplo, el otro extremo, ¿no? Una nutricionista, una colega que trabaja en la parte académica, así que imparte clases. A ver, para mí es difícil responder esta pregunta porque yo no soy un especialista en seguridad alimentaria, pero yo desde la experiencia de Chile, yo no sé si es lo mismo que pasa en Perú, las familias dejaron de planificar y dejaron de planificar inclusive las compras. Sí. ¿Ya? La gente no sabe cómo planificar, no sabe cómo hacer una compra y finalmente compra de más y muchas veces se les pierde la comida. No sabe priorizar alimentos, de repente con todo lo que aparece en televisión, que la fruta A ayuda a no sé qué cosa, que la fruta B controla el COVID, y la gente gasta un dineral en comprar una fruta importada, cuando eso podría optar por comprarlo en una feria, en un mercado, una fruta nacional de bajo costo y más nutritiva y más fresca también. Creo también que es importante que el nutricionista le enseñe a tener opciones a la familia, que se meta más en la cocina, porque yo creo que las familias pueden estar un poco desorientadas qué comer y qué elección pueden ser económicas. Por ejemplo, desde compartir recetarios de bajo costo, nutritivos, pero ricos también, porque la gente quiere que la comida sea rica. ¿Sí? Uno no necesita solamente comida saludable, quiere que la comida además tenga buen sabor. Bueno, los peruanos saben de comida rica, así que tienen muy buena cocina. Pero sí es importante que el nutricionista oriente muy bien a la familia en las opciones que existen, porque obviamente disminuyen, cuando no hay dinero disminuyen las opciones, claramente, la posibilidad de elegir y de comprar, pero de alguna forma puede jugar un rol importante. Y desde el punto de vista académico, yo creo que influir en políticas públicas, yo creo que es re importante, o sea, tratar de presionar a los gobiernos para favorecer, por ejemplo, la entrega para que controle, por ejemplo, la especulación con los precios.
¿ya? Muchas veces empiezan a especular los intermediarios y llegan las frutas, o llegan las verduras, o llegan las legumbres carísimas. Y si llegan caras al mercado o a la feria, finalmente la gente no los va a comprar. Por otro lado, se pueden hacer campañas también de educación. En Chile ha aparecido mucho lo que son las ollas comunes. No sé si en Perú hay ollas comunes. Sí, acá ya se está desarrollando hace buen tiempo, ¿no? La olla Ya, común. ya. Por ejemplo, muchos nutricionistas están trabajando en ollas comunes en la parte de inocuidad. ¿Ya? Quizás porque no se puede planificar una minuta, porque finalmente es lo que va llegando, pero sí se puede trabajar en la inocuidad alimentaria y que no haya intoxicaciones alimentarias, porque son personas muchas veces que están preparando comida y no tienen instrucciones para hacer eso, y son personas voluntarias. Pero sí es importante que un profesional de alguna forma pueda controlar la higiene, la manipulación y que por buena voluntad no terminen siendo intoxicados. Entonces yo creo que hay hartas acciones que se puede hacer desde el punto de vista académico también. Yo creo que ayudar a generar políticas públicas, generar recetarios saludables, por ejemplo, y poder difundirlo a través de los medios de comunicación. Tomar este tema y llevar a la prensa también. Yo creo que es un tema, es importante que estos temas salgan en prensa, porque finalmente muchas veces los políticos deciden si los temas son conocidos o no son conocidos. Entonces, llevar el tema a prensa es un tema también importante. No ocultar el hambre. Sí, no podemos ver esta realidad como una situación o estas circunstancias como algo invisible. Es una realidad que lo vemos día a día y que tenemos que afrontarla. Que es duro, sí, Efectivamente. es duro porque ver el noticiero todos los días, ya sea mañana, tarde o noche, y ver la dramática situación que viven nuestros conciudadanos, ¿no? Y no solamente en el Perú, en todo Sudamérica, Latinoamérica, Sí, en todas Iberoamérica, partes. Europa, ¿no? En todo el mundo, ¿no? En todas partes, sí. En La todas inseguridad partes. alimentaria está apareciendo en Estados Unidos. Sí, Familias con sí, inseguridad, probablemente en Europa también hay una inseguridad alimentaria importante. sí, sí, claro que sí. Dime, tocaste un tema que se quedó en el tintero. Me hablabas a ver, se habla mucho en estas circunstancias de pandemia sobre los superalimentos, ¿no? Es decir, come, no sé, kion o jengibre, ¿no? Que es el nombre más popular, más comercial. Come ajos, come cebolla, y eso te va a ayudar a curarte del COVID o a que no te vas a contagiar del COVID, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú de estos famosos y que lo enmarcan o lo etiquetan como los superalimentos? A ver, yo creo que uno, los superalimentos no existen, y dos, no se ha demostrado ningún alimento que pueda de alguna forma poder controlar la infección o curar la infección. Ahora, lo que sí se sabe es que una dieta saludable, de alguna forma, o un peso saludable, es un factor a favor en caso de alguien se pueda enfermar. Por supuesto que una persona que está saludable, que come una alimentación saludable, probablemente tenga menos riesgo de infección que alguien no saludable. Pero eso no significa que la persona pueda andar sin mascarilla, que pueda andar sin protección, porque como saludable, ¿ya? O sea, yo creo que hay un menor riesgo porque tiene un mejor sistema inmunológico. Pero de ahí a darle una propiedad mágica al alimento, yo creo que es un error, y es un error que está cayendo en la prensa y que están cayendo muchos profesionales de la salud que están recomendando una fruta A, una verdura B, y la gente cree que por comer ese alimento no se va a enfermar. Entonces, igual lo mismo pasa con los suplementos. No hay suplemento que se haya demostrado que pueda ayudar a la prevención del COVID-19. Entonces, lo que hay que ser claro, hay que comer saludable, hay que ayudar a bajar de peso, y hay que usar mascarilla, hay que usar protección, etc. Sí, definitivamente. Muy bien, Samuel. No sé si alguna de las colegas que están presentes desean realizar alguna pregunta. En el chat no he visto ninguna consulta. Al parecer todo ha sido muy claro y preciso. Samuel, te agradecemos muchísimo tu participación. La Sociedad Peruana de Nutrición siempre vive agradecido de ti. Al llamado nuestro siempre estás presto a colaborar. Y esperemos que pronto nos podamos ver y abrazarnos cara a cara, face a face, y abrazarnos como antes, ¿no? Estoy Sí, segura encantado. seguro que sí va a ser así. Muchísimas gracias, Samuel. Ya pues, que esté muy Cuídate, nos bien. vemos. Tú también. Gracias y buenas tardes con todos Chao. ustedes, colegas. Chao.